Bien, vamos a buscar la segunda lectura. Vamos a tratar de comenzar una reflexión a partir de la segunda lectura. Romanos capítulo 8, del 31 al 34. A veces hemos visto este pasaje, pero igual a veces no lo asimilamos, no lo entendemos muy bien. Otras veces a lo mejor sí, dependiendo la circunstancia. Veamos ahí en el versículo 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie, pero nadie podrá estar contra nosotros. Algunas veces nosotros mencionamos esto para referenciar nuestro acercamiento a Dios, nuestra conexión con Dios, y es una realidad. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios y lo conocemos, debemos de tener también esa seguridad y confianza de que Dios nos respalda. Y si Dios nos respalda, nosotros podemos tener confianza en la vida ante cualquier tribulación, ante cualquier dificultad. Solamente quien no conoce a Dios no se siente respaldado por Él. Ahora, a cada uno de nosotros nos corresponde conocer más a Dios para que de esa manera nuestra confianza crezca, para que nuestra fe crezca. Algunos de ustedes han hecho la experiencia de tomar los cursos bíblicos y muy seguramente en la medida en que ustedes fueron conociendo la palabra y reflexionando en la palabra, también su confianza y su fe en Dios ha ido creciendo. Ya no se puede decir que mantienen la misma fe que hace algún tiempo, porque en la medida en que conozco a Dios, mi fe también se fortalece. Y por eso es que nosotros tenemos que esmerarnos a no quedarnos con el conocimiento que ya hace algún tiempo adquirieron y que incluso les llevó a ustedes a hacer un compromiso o una promesa de servicio. Si nosotros nos contentamos con lo que hemos conocido, también nos exponemos a estancarnos y vendrá un momento en el que yo necesitaré más de esa fuerza y de esa gracia para seguir adelante, pero si yo no me esfuerzo en buscar más a Dios, obviamente esa fuerza va a estar muy pequeña, muy limitada. Cuando nosotros conocemos bien a Dios, pues no le tenemos miedo a nada ni a nadie, y no en el sentido a veces machista o del macho que se considera que las puede todas y que va a humillar a todos y los va a pisotear porque conmigo está el... No, sino hay una fuerza, hay una valentía que nos hace afrontar la dificultad. A veces pasa, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, si es que sufrimos del bullying, yo creo que en algún momento tanto mujeres y hombres hemos sufrido, aunque en nuestros tiempos no le llamábamos bullying, ¿verdad? Pero siempre había alguien gandalla que trataba de humillarnos. Pero cuando nosotros nos hacíamos amigos del más fuerte, del más grandote, de ese niño que quién sabe qué le daban de comer, que se desarrollaba más que nosotros, si nosotros nos hacíamos amigos de ese, ya sea porque le compartíamos algo o le dábamos ahí algo, o con las tareas o la torta o quién sabe qué, si nosotros nos hacemos amigos de ese, vamos a andar caminando por la escuela, no hombre, ¿por qué? Porque es mi amigo, el que le tienen miedo todos, ¿no? El fuerte. Pero cuando no tenemos de amigo a ese, nos andamos escondiendo y todo. En la situación de espiritual, a nosotros también nos debe de suscitar una confianza y esperanza en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios. Hay mucha gente que es temerosa porque es supersticiosa, incluso hasta en cuestiones de lo que a veces se llega a mencionar de espanto.
Hay gente que le tiene miedo a los muertos o los sombras. Y digo, pues ¿por qué les tienen miedo? Esos ni hacen nada, hacen más cosas feas los vivos. ¿Ustedes saben de algún muerto que le agarró cachetadas a alguien? Sí, yo no conozco, yo he sabido que se apareció y ya se espantó, todo, pero yo no he sabido de un muerto que agarre a trompadas o que le haya quitado su celular. ¿Ustedes saben de algún muerto que le haya quitado el celular a alguien? Yo no conozco, no he visto pues ese tipo de cosas, aunque digan que la sombra, que es el diablo, pues yo no he sabido, ¿verdad?, que esos espíritus malignos que existen hagan ese tipo de cosas. Sí, cuando salgo ayer, fuimos a una misa aquí a Santa Úrsula, que se casó ahí, algunos de ustedes ya las conocen, y yo sí, pues escondí el celular, me fui caminando y dije, voy a ver acá, porque ahí sí yo tengo miedo. Yo si voy a un cementerio no escondo el celular, o no. Entonces, la gente que no conoce a Dios, pues le tiene miedo a todo, y incluso hasta lo que a veces no se ve y lo que dicen otros, que ya de repente encuentran un puño de sal en la entrada de su casa o una gallina muerta, y hay gente que todavía tiene miedo en eso y se llena de temores y es que no me estarán haciendo algo malo, a lo mejor por eso todavía no me caso, ya ni te vas a casar con esos miedos, con esos temores, ¿verdad? Primero hay que curarse por dentro y hay que crecer la autoestima, toda temerosa, supersticiosa, menos te vas a casar, a menos de que encuentres uno igual que tú. Pero así hay gente que dicen que hacen maldades y que hacen amarres y que hacen brujería, que hagan lo que quieran. Yo si estoy con Dios, yo si me lleno de Dios, si la sangre de Cristo me cubre, si yo me lleno de su palabra, a mí esas cosas no me hacen nada. Que me asalten y eso sí puede ser porque es una acción física, pero hasta en eso también Dios se manifiesta. Yo no salgo mucho, pero de las poquitas veces que me ha tocado andar por ahí y he visto cosas con relación a esto de los atracos y eso, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero siempre voy rece y rece, y yo creo que hasta también ahí en eso se manifiesta. Hay algunas veces, ¿verdad? No siempre, pero de ahí para allá, pues uno no debe tener temor ni miedo en esas cosas espirituales que a veces algunos hacen de manera negativa. De igual manera, hablando de una situación tan fuerte que a veces nos da mucho temor y pues nos quebranta el corazón y nos hace que nos mantengamos en ese vilo de tristeza y de soledad, el caso de la muerte. Muere un familiar, un conocido, una persona muy cercana, y hay siempre ese temor. ¿Pero por qué? Y una veces ya hasta pareciera ser que se espanta porque pues ya se murió, que fulanito, en el caso de algunos, se murió el papá. Y entonces pues ya se están preocupando y todos los días a lo mejor van a ver a la mamá a ver si, oye, pues no se puede vivir con ese temor y ese miedo. Digo, la vida, el nacimiento de un ser y la muerte de un ser es una etapa en la vida. Nace, muere, pero nos corresponde vivir el día a día. Uno no puede vivir atado y sumergido a los temores, a los miedos, a la zozobra, a la incertidumbre, porque no vas a disfrutar la vida. Si uno sabe que Dios está con nosotros, sabe que si estamos en vida con Dios, disfrutamos de ella. Y si ya no vamos a estar en esta vida y hemos estado con Dios en vida, disfrutaremos también de su presencia después de esta vida. Y esa es la esperanza que nos tiene que llevar a caminar, a realizar las cosas que tenemos que hacer sin miedo, sin temor, sin angustia. Sí, yo sé, ya no lo voy a tener, ya no la voy a tener a mi lado, pero en mi confianza, en la esperanza que tengo en el Señor, sé que en algún momento podemos incluso estar con Él, con Dios, y esta alegría que a veces uno ya no tiene, con Él la vamos a otra vez a recobrar y será eternamente. Pero a veces pues nos dominan los miedos y los temores.
la tristeza. Pero es ahí donde uno debe de acercarse más a Dios, conocer más a Dios, para que cuando llegue, a todos nos va a llegar, voy mañana. Yo ahorita pues estoy pasando ahí por una situación, hace algunos días falleció el hermano de mi papá, después fallece una tía, hace un mes falleció mi abuelito, y anoche mi abuelita, y yo con el corazón apachurrado porque no puedo ir, en parte porque no quiero exponer a llevar o ir a traer de allá para acá, y le dije a mi mamá, porque es el abuelito, la abuelita materna, le dije, pues discúlpame, pero pues no fui con mi abuelito, y ahorita con mi abuelita pues la situación por donde quiera está difícil, y pues desde acá vamos a pedir por ella y con nuestra oración. Son situaciones que nos agobian a todos, y de una o de otra manera, no es que uno sea más frío que otro, sino que a veces uno no tiene también esas formas de poder expresarlo. A lo mejor unos son los más expresivos que otros, a lo mejor, pero pues a todos nos duele cuando queremos a alguien su partida. Pero hay también que prepararnos para esos momentos y entender que dentro de los planes de Dios lo mejor siempre está que nos agarremos de su mano y caminemos muy de cerca con Él. Y ahí es donde podríamos entender, si yo he conocido a Dios y entiendo todo esto, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Está algo contra nosotros, a veces el miedo nos domina, el dolor nos domina, el sufrimiento, la soledad nos domina. No, nosotros tenemos que también esforzarnos en agarrarnos de la mano de Dios para que no nos tumben estas cosas tan ordinarias que a veces nos suceden. Y ya después refleja lo que es esta misma lectura, el amor de Dios y cuánto Él se entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Dios es todopoderoso, nos ama, pero también quiere que nosotros en esa medida caminemos a su lado para fortalecernos. Bueno, eso en relación con la segunda lectura. Y todo esto que he ido mencionando de una forma así tan común y tan ordinaria, son pruebas que tenemos y que por las que podemos pasar todos. Y si nos fijamos, ese es también el tópico que se toma en la primera lectura, Génesis capítulo 22, del 1 al 2 y del 9 al 13 y del 15 al 18. Y allí en esa primera lectura encontramos esta prueba de fe a Abraham con relación al sacrificio. Abraham no podía tener hijos, o él o su esposa, ya grandes de edad. Dios le pide que haga algo, que se vaya de su pueblo y vaya para otro lado, y Abraham obedece, muy bien, y no podía tener hijos, y estando ya en algún momento ya de su ancianidad, dice aquí, al reflejo de lo que vendría a ser la Biblia, ya no estaba en la edad de no tener hijos, hicieran lo que sea, ya no podía tener. Pero Dios se manifiesta y le dice, ¿sabes qué? Si se va a hacer esto, la esposa se ríe un poco. A ver, ¿por qué se está burlando esa mujer? Para Dios no hay nada imposible. Y sí, llegó el momento y aunque su situación, ella quedó embarazada. Pero ya el muchachillo creció y ahí viene la prueba. Abraham, a ver, ¿tanto amas a tu hijo, Abraham? Sacrifícame a tu hijo. La prueba. Y Abraham pues no, aquí no refleja los sentimientos de Abraham, y no es que no lo haya querido, pero en parte él sabía que debía más obediencia a Dios, porque él sabe que todas aquellas cosas que nos pide son para nuestro bien, y no refleja los sentimientos, no refleja el dolor, no dice si lloró o no lloró, pero suponemos que sí. Si no lo podía tener y luego lo tiene, pues sin duda el amor todavía era más entrañable, más grande. Y ahora que le dicen, tienes que sacrificarlo,
sin duda tuvo que verse su corazón desgarrado y partido, pero Dios sabe que lo que nos pide siempre va a ser mejor para nosotros. Y ahí va, caminando, ahí refleja lo que es esta lectura, cómo tiene que realizarse todo. Hay versículo 2, y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Y ya después, en el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios nos bendice en la medida que somos fieles a Él. Dios nos bendice en la medida que lo obedecemos. A veces nosotros pedimos bendiciones de Dios, pedimos algo a Dios, pero hay que también tener presente que para que Dios nos bendiga, debemos de ser fieles a Él. ¿Y cómo vamos a ser fieles a Él? Pues hay que conocer su voluntad. ¿Y cómo vamos a saber su voluntad si no platicamos con Él? Aquí Abraham platicaba con Él y por eso le dijo: a ver, Abraham, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y nosotros, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no la conozco. Pues es que no platicas con Dios, no reflexionas su palabra, no haces oración. Pues ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? A veces andas más sumergido en otras cosas, pues ¿cómo? Y ya después hay que agarrar fuerza para cumplir con la voluntad de Dios, porque cumplir con la voluntad de Dios no es nada fácil. Acuérdense que uno de los principios cristianos es negarse a sí mismo. Jesucristo lo dice: el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo. Ese es el primer principio. Para conocer la voluntad de Dios debo de comenzar por eso, negarme a mí mismo. Y ya después ir conociendo su voluntad, cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Hacer su voluntad. Es algo difícil, algo complicado. En las pruebas, en las dificultades, se conoce a la persona. Por ahí hace poquito escuché una frase que me llamó la atención. Decía la frase: en el divorcio, en la negociación del divorcio, se conoce verdaderamente a la pareja. Y a lo mejor uno a veces escucha esa frase y dice uno, no le entiendo muy bien. Pero a mí me toca escuchar el caso recientemente de una persona que conozco, que están en esa ya dilema, en esa confrontación de separación, y ahí es donde se está conociendo a la persona, lo que pelean de las cosas materiales, de los hijos, y se están diciendo hasta de lo que no. Si quieres conocer bien a tu pareja, no les digo que se divorcien ustedes, ¿verdad? Pero ahí es donde se conoce bien de dónde está el asunto. Decía la misma frase: a los hermanos de sangre se les conoce cuando llega el momento de una herencia. Si hay herencia, si no hay nada, a los hermanos de sangre se les conoce en el momento de una herencia, y es cuando sacan el cobre. Decía la misma frase: a los hijos, los papás los conocen en su enfermedad y en su ancianidad, si llegan. Los papás conocen verdaderamente a sus hijos en la enfermedad o en la ancianidad. Es que el hijo no quiere estar con la mamá porque está enferma y luego tiene que cambiarle el pañal y dice que le da asco. Cosas de esas que escucha uno. Es que ya no quiere estar ahí con el papá porque dice que siempre le repite lo mismo. Pues ya está grande, está enfermo, está anciano, ya él no coordina. Sí, pero dice que, y así, en la enfermedad, todo el tiempo están ahí, y es que nada más a mí me toca. ¿Se ha escuchado, no? De los que les ha tocado, que están ahí, está ahí cuidando, y ahí es también, yo pienso que también podríamos aplicar, a los hermanos de sangre se les conoce
cuando hay herencia y cuando hay que cuidar a los papás enfermos o ancianos. Ahí es donde se conoce a los hermanos. En la prueba, en la dificultad, se conoce la fe y la relación que tenemos con los demás. Y había por ahí otra, nomás que no me acuerdo ahorita si de los papás conocen a los hijos. Y no me acuerdo, a los amigos. A los que son verdaderamente amigos se les conoce también en la cárcel y en el hospital o en las dificultades. A los que te digan que son tus amigos en la cárcel, en el hospital o en las dificultades. En la prueba se puede conocer qué tanta fe tenía esta persona. De la iglesia no salía, pero pues quién sabe qué hacía, porque le llegó una prueba difícil y renegaba de Dios y le echaba en cara a Dios y andaba ahí despotricando y dice que ya no va a creer en Dios, que porque se murió a quien tanto quería, supuestamente, que quien tanto quería, ya no se va a acercar a Dios, porque se murió. ¿Y por qué Dios no le mantuvo vivo? Pues ya estaba grande, ya estaba sufriendo de la enfermedad, todavía tú querías que siguiera aquí. Y a veces pues son fes débiles de algunas personas, pero porque no conocen a Dios. Les dices, vengan aquí a tomar los cursos bíblicos, conozcan la palabra, conozcan más a Dios, y no quieren, siempre andan a ir de renegones y renegonas, poniendo peros y todo, y después tienen una fe débil, frágil, ahí toda debilucha, y cualquier cosa se derrumban. Yo entiendo, yo sé, o sea, todos pasamos por eso, de mi familia estamos pasando por esa situación difícil que les platiqué de mi abuelita y mi abuelito, pero igual, pues se nos adelantan, y pues de repente uno puede estar, si quieres tú, una semana llorando, 15 días llorando, pero ya 3, 4, hasta a veces 10 años todavía. Ay, ¿por qué te fuiste? Porque también tú te vas a ir, y se fue, y también tú te vas a ir, y no te vas a quedar aquí para semilla. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo quieren que los vean sufriendo con dolores? Yo digo, en caso de mi abuelita, ya estaba desgastada, estaba ancianita ya, y con las enfermedades y todo, y digo, pues me duele, pero pues son cosas que ya el cuerpo no soporta, y habrá quien, ay, quiero que se quede más aquí, pues vete a atenderla, ándale, también tú, quieres que esté aquí, ni la atiendes, ni la cuidas, ni nada, y esas son las personas que a veces más ni las atienden ni nada, pero a fuerzas quieren ahí reprocharle a Dios. Pero hay que entender, pues, que la fe débil que a veces tiene, en la prueba, en la dificultad, se conoce nuestra fe y también se conoce nuestra relación con los demás. Qué tan buenos hermanos somos, qué tan buenos hijos con nuestros papás somos. No les quiere ayudar, no les quiere dar, qué tan buen hijo eres, te portas bien, respetas a tus papás, los obedeces. Ahí es donde se refleja el amor a tus papás. Se refleja el amor entre hermanos, no que ahí andan ahí peleándose una mendiga escoba que quedó de herencia. ¿Quién se va a quedar con la escoba? Mendiga escoba, ¿para qué? Hombres, tuvieron unos terrenos allá en las lomas, allá en esos lugares de Perisur, allá carísimos. Y luego se los dejan y luego no los van a tener para pagar el predial. ¿Para qué, pues? Ya se los dejaron y ya no, ay, ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar el predial? Pues ándale, andabas ahí peleando el terreno, pues a ver ahora, friégate. Ya lo vendió y gente que no sabe trabajar, no sabe cuidar. Le dieron algo y así como se lo dieron, se lo gastan, ni sabe invertirlo. Ya. En las pruebas también se revela lo que somos. Y yo creo que también con eso podríamos concluir en la relación que se da en el Evangelio. Jesús se transfigura. Transfigurarse es sacar lo que somos, es presentarnos como somos ante Dios. Y aquí Jesucristo se llega a transfigurar con una ropa tan blanca que por más que la hayan tallado con salvo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El chacachaca, ¿no? El Ariel, ¿o cómo era el otro que? Todavía existe. Ni por así.
Pero ahí Dios se manifestó, Jesús se reveló. Ellos se quedaron ahí tan embuidos. Y Pedro luego, Señor, vamos a quedarnos aquí, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y aquí nos quedamos. ¿Y tú y tu nieve de qué sabor la quieres? Ya estás muy bien. No, ahorita vámonos para abajo a los cocolazos y vas a ver cómo te va a ir al rato, Pedro. Ahí es donde se va a notar verdaderamente el amor de Dios. Transfigurarse es darse a conocer. Jesús se dio a conocer y ellos lo vieron, pero también nosotros en la prueba nos damos a conocer. En las dificultades nos damos a conocer. Damos a conocer lo que llevamos dentro y damos a conocer nuestra fe. Pues acerquémonos más a Dios para que Él nos siga llenando de su amor, de su gracia, de su misericordia, y que en el momento de la dificultad, de la prueba, que va a llegar hoy, mañana o cuando llegue, realmente saquemos lo que llevamos dentro y que sea bueno. Pues pidámosle a Dios que nos ilumine.